Eso es lo que estamos invitados a vivir como hijos, eh, una constante fiesta con Abba. Y vamos a darle gracias en este día por lo que hemos recibido en el segmento de su testimonio y lo que vamos a estar viviendo ahora, viniendo juntos a su mesa para una vez más comer pan vivo. Padre, gracias. Gracias por darnos este privilegio que el Espíritu Santo nos recuerda diciéndonos: mirad cuál amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Eso somos, tus hijos, tu familia, y venimos a tu mesa para recibir con mansedumbre la palabra creadora, la palabra vivificante, la palabra que sale de tu boca, la palabra que es Jesús, la verdad. Gracias por lo que hoy vas a hablar a cada corazón y por cómo tú continúas comprobando, evidenciando tu fidelidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, familia de Dios, estamos viviendo un momento muy especial, muy hermoso, y es el momento en que un hijo o una hija empieza a definirse, empieza a comprobarse hijo, a entenderse hijo divino en la vivencia de comunión, porque es allí donde ocurre toda la promesa se cumple cuando tú puedes escuchar a Dios. Hablo de Abba, Jesús, al Espíritu Santo en tu espíritu, convivir allí en semejanza, porque en esa relación que se da en nuestro espíritu, no somos subalternos, no somos inferiores, no se nos trata como súbditos. ¿Te das cuenta? Eso es algo tan hermoso de nuestro Padre, sino que se nos trata como hijos, amados. Y cuando empiezas a darte la oportunidad de descubrir esa realidad en ti y de elegir vivirla, porque recuerda, eso solamente ocurre cuando tú eliges vivirlo. Y compruebas que tu Padre está presente en ti, que Jesús está en ti para ser el buen pastor, para guiarte en el camino de tu corazón, para que tú puedas no solo vivir en el Espíritu, sino andar en el Espíritu, siguiendo la guianza que Él te provee por el Espíritu Santo. Entonces empiezas a ejercitarte. Es como cuando el niño recién nacido empieza a descubrir para qué son sus manos, ¿no? Empieza luego a descubrir para qué son sus pies. Y empieza a ejercitarse en el uso de eso que es suyo, que él es, ¿sí? Que su cuerpo es. ¿Para qué son los ojos? ¿Para qué es la boca? ¿Para qué son los oídos? Bueno, ese es el momento que estamos viviendo. Y yo creo que es importantísimo que Dios nos lo hable así, para que nos ubiquemos en su crianza, ¿sí? Ya nacimos de Dios. Y otra vez hacemos un pequeño paréntesis para invitar a cualquier persona que se sienta ajena a lo que estamos hablando, para decirte que tú eres amado o amada de Dios, y Él quiere adoptarte. Él quiere hacerte su hijo o su hija. Lo ha hecho todo para proveer el medio por el cual tú puedes dejar de ser un descendiente de los padres de la humanidad y ser hecho su hijo o su hija por su poder en su amor.
Y si quieres, si esto es nuevas para ti, entonces por favor contacta por el medio que te has conectado, WhatsApp, YouTube, Facebook, lo que sea. Manda un mensaje para que se te provea de recursos que te ayuden a caminar las decisiones que te tocan tomar para permitirle a Dios hacerte su hijo. Este ágape es el ágape de los hijos, pero los hijos siempre vamos a estar, conforme crezcamos, vamos a estar ocupados, invertidos en la obra del Padre. ¿Y qué es la obra del Padre? Engendrar más hijos, adoptar más hijos. Recuerda que somos hijos naturales, porque Dios tiene el poder de no adoptarnos y hacernos miembros de una familia a la que no, o sea, que no somos hijos naturales, sino que Él tiene el poder de regenerarnos y entonces cada uno de los hijos somos hijos naturales, nacidos de Dios por su palabra y con una naturaleza nueva, la naturaleza divina, libres de la naturaleza humana, y entonces ubicarnos allí y entendernos nacidos y en el proceso de descubrirnos como hijos, de empezar a movernos como hijos, a entendernos hijos y a empezar a vivir comunión, que es la relación con tu Padre, Abba, con tu hermano Jesús, con el Espíritu Santo, tu consolador, tu nodriza, tu guiador, eh, y quien te empodera y te habilita para que tú crezcas en lo que ya eres. Y eso es importantísimo. Cuando ya dejamos de estar buscando cambiar lo que somos, hemos transicionado en nuestro entendimiento a la realidad que nos corresponde. Y estamos ocupados ahora en crecer lo que ya somos, ¿sí? Ocupados en crecer, ya nací de Dios, ya soy, por lo tanto, divino, esa es mi naturaleza, y ahora estoy siendo criado por Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo, para ser hecho idéntico al hermano mayor de esta familia, que es Jesús. Eso es en donde estamos, eso es lo que está ocurriendo. Y Dios está hablándonos al respecto eh, y conforme, y no estoy nada más aludiendo al hecho de lo que ocurre en esta mesa de Abba, sino estoy aludiendo a esa voz interna donde Dios te habla 24/7. Si tú escuchas 24/7, Él te va a hablar 24/7. Y cuando te encuentres en estos momentos donde dices que no escucho nada, ten por seguro que Él está hablando, pero tú estás en otro canal. Te toca ubicarte una vez más. ¿Quieres oír a Dios? Recuerda cómo inician todas las conversaciones divinas. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de quién eres, y cuando tú te reconoces hijo, llamas a Dios Abba, y allí se da la conversación. Y vamos a ocuparnos un par de minutos en reforzar eso que ya nos fue dado específicamente en un ágape, viviendo el testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu, para que se aclare todavía más la vivencia de ese testimonio que es requerido por ti y por mí 24/7. ¿Sí? Lo hermoso de ser hijos es que no nos la estamos inventando. Tampoco nos están sugestionando. No tienes un gurú que te está lavando el cerebro y metiendo ideas y no, 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 no. Tienes a Dios hablando directamente a tu espíritu, ratificando quién tú eres para Él
Y cuando tú aprendes a vivir, ese es tu punto de inicio, es el testimonio del Espíritu. Él te dice quién eres cada vez que le escuches. Eres hijo. Y tú respondes en asentimiento. Tú te aceptas, hijo. Te reconoces, hijo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Abba. ¿Sí? Es lo que sale naturalmente del espíritu del hijo, es hablar con el papá. Abba. Por eso el Espíritu Santo nos lo explica en Romanos capítulo 8, verso 15, donde dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Gálatas 4. Y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su hijo para que le llames papá. Aprende a ubicarte ahí siempre. Esto es tan importante porque venimos de una vida en maldición, en solitud, en inseguridad, en confusión. Eso es la existencia humana, está vestida de eso. Y el ser humano vive hablando consigo mismo en un monólogo terrible, porque es buscando entender, buscando ubicarse, buscando ser alguien, buscando lograr, buscando, etcétera. Ese raciocinio es de lo que está siendo hecho libre ahora. Ya fuiste hecho libre de la maldición adámica por la redención, fuiste hecho libre de la naturaleza humana por la regeneración que Dios ha operado en ti como su hijo, pero ahora tienes que ser hecho libre del raciocinio humano. Y en lugar de ello, te está siendo dada, conforme tú te prestas a ser renovado en el espíritu de tu mente, te está siendo dada la mente de Cristo. ¿Sí? Pero es esta mente de Cristo no es algo religioso ni místico, no, es práctico, es lo más pragmático que puede haber en el universo, en la creación. Porque la mente de Cristo es para que tú funciones como hijo divino y participes en lo que Dios es y en lo que Dios hace, porque eso es quien tú eres ahora. ¿Sí? Jesús, ¿cómo vive? Manifestando al Padre, siendo uno con Dios. Y por eso de él se nos dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, que todo fue hecho por él y para él. Bueno, todo eso está refiriéndose a el tiempo en que Jesús fue el unigénito Hijo de Dios, el único. Pero fíjate quién es Jesús, su corazón, que él vino a dar su vida para dejar de ser el único y para hacerte su hermano, su hermana, y para darte derechos iguales a los suyos, porque él es heredero, y hacerte a ti heredero también y coheredero. Ese es el corazón de Jesús. Y no solamente vino y se fue y a lo mejor está un poquito con remordimiento, híjole, creo que a lo mejor no debía haberlo hecho, porque mira cómo es Cristóbal, a veces ni agradece. No, 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 no. ¿Sabes en qué está invertido Jesús hoy? En interceder por ti y por mí 24/7, de día y de noche. ¿Y qué es eso? Pues eso es estar buscando que la promesa se cumpla, que el propósito eterno se cumpla en nuestras vidas. Que el trabajo de Dios en ti y en mí no se detenga,
que tú y yo avancemos en la crianza divina, porque la crianza divina produce el crecimiento en la semejanza de Jesús. En otras palabras, Jesús anhela más que cualquier cosa que tú y yo vengamos a su plenitud, porque Él quiere convivir con sus hermanos en plenitud. Él no quiere hermanos inferiores. Y por eso Dios ha estado hablándonos en los últimos ágapes, ya vamos en meses, sobre este tema maravilloso de renovación, que es la ubicación desde la cual yo existo como hijo de Dios. Y todo lo que eso conlleva, el marco de mi nueva existencia, cómo estoy provisto para ser hijo y cómo soy criado, cómo soy educado y enseñado y habilitado, porque la enseñanza divina es vivencial, no es teórica. Si Dios no te enseña para que tú tengas información, Él te enseña para que tú tengas comprobación, la evidencia de que lo que te habló está cumplido en tu vida. Entonces, esto requiere un raciocinio divino que sea acorde a la naturaleza divina. Y la naturaleza divina solamente funciona en comunión, en ser uno. ¿Sí? A diferencia de la naturaleza humana, donde la naturaleza humana se hereda, la genética física, la genética almática, la genética espiritual se hereda de padres a hijos. Y por eso nos dice al respecto el Espíritu Santo en Romanos 5, que la muerte, el pecado, perdón, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, fíjate, Adán arruina su existencia, pero también la de su prole, ¿no? De toda su descendencia, porque el legado adámico es darte la naturaleza corrupta. Adán, en su origen, era un ser imagen de Dios, no era hijo de Dios. Una creación, imagen viviente de Dios, asombrosa. Entonces, cuando tanto él como Eva toman la decisión de abandonar ese origen, porque Dios no esclaviza. Ten muy presente eso. ¿Por qué Él los dejó? Porque Él no esclaviza a nadie. Amor no esclaviza. Amor siempre da libertad. Entonces, cuando ellos deciden abandonar su estado de creación para seguir la palabra y la autoridad del engañador y conocer lo desconocido, que era el mal, imagínate, pues le legaron esa existencia a toda su descendencia. Y eso es lo que es la condición humana, la naturaleza humana, lo que está en la historia de la humanidad y lo que en el presente de la humanidad y en el futuro de la humanidad. Porque va a haber estas dos especies en la tierra hasta que se cumpla el tiempo de Dios y se acabe toda esta etapa. Pero va a haber estas dos especies, los hijos de Adán y los hijos de Dios. ¿Sí? Todos los hijos de Dios fuimos hijos de Adán y hemos sido redimidos y regenerados y estamos siendo renovados para operar aquí en la tierra como lo que somos, como hijos de Dios. ¿Cómo opera un hijo de Dios en la tierra? Ahí están los evangelios que hablan de Jesús en la tierra. Y está el testimonio del Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 4 que te dice, como Él es, Jesús, así eres tú en este mundo. Fíjate, cada vez que Dios hace declaraciones
que tienen que ver contigo, que declaran quién eres. Estas son palabras de ubicación. Si lo recibo, tengo que ubicarme para vivirlo. ¿Cómo? En comunión. Esa es la respuesta. ¿Cómo se vive como Jesús en comunión? Porque en comunión hemos ya sido también provistos en ágapes anteriores de entendimiento de la función, ¿no? De cómo opera la naturaleza divina. Pues estábamos diciendo que la naturaleza adámica se hereda y cada quien es un ente independiente, un ser solitario, vacío por dentro, lleno de corrupción, que va a desarrollar su existencia basada en las decisiones que tome, el medio ambiente que le toque, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza divina solamente opera en comunión. Porque quieres tú vivir lo divino, tienes que vivirlo en uno con Dios. O sea, tú no eres un ser autónomo que puede ser divino allá solo por tu cuenta, no, Señor. O le permites a Dios vertirse en tu espíritu para que tú participes. Por eso en 2 de Pedro capítulo 1, el Espíritu Santo dice que hemos venido a ser participantes en la naturaleza divina. ¿Te das cuenta? Para que tú participes de lo que Dios es. Entonces, la realidad que nos toca a nosotros aprender a vivir es a participar de lo que Dios es. Y conforme tu entendimiento sea renovado, y eso incluye el ser hecho libre de todos esos peros, de todos esos argumentos que surgen necesariamente por la lógica humana, ¿no? Porque a todo le vemos peros y imposibilidades, mientras estamos usando el raciocinio humano para tratar de entender lo divino. Y ojalá la gran mayoría de nosotros ya no estemos en esa necedad, porque con todo respeto es un acto de necedad. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, cuando Dios te declara que algo no puede ser y tú insistes en que sea, eso es necedad, ¿sí? Cuando Dios dice que el entendimiento humano no puede, esto es 1 Corintios capítulo 2, ahí está escrito, el entendimiento humano, el hombre natural, dice, en otra versión dice el hombre animal, no puede comprender las cosas del espíritu porque para él son locura y no las puede discernir porque se tienen que entender espiritualmente. Pues ya está declarado que eso no se puede. Así que cada vez que yo agarro y quiero tomar la escritura, por ejemplo, y entenderla con mi capacidad humana, es un acto de necedad. O cada vez que yo quiero escuchar, por ejemplo, aquí donde estamos ahorita, en la mesa de Abba, o aún cuando Dios habla a tu corazón y en lugar de recibir, entrar a comunión para recibir sabiduría divina, entendimiento divino, no, yo me salgo a mi capacidad racional humana para empezar a procesar eso. Eso es un acto de necedad. Y obviamente no va a llevar un fruto divino, porque eso que me está siendo mostrado, pues no va a proceder en mi espíritu a revelación, que la hace el Espíritu Santo en tu espíritu, a redargüimiento, que lo hace el Espíritu Santo en tu espíritu para santificarte y hacerte libre, a corrección, que es donde el Espíritu Santo escribe en ti. Y ten eso muy presente, ¿sí? Si tú dices en tu mente, ¿no? Tú dices, bueno, es que yo no estoy acostumbrado a pensar divinamente, pero estoy trabajando en que no se me olvide, pues todavía te falta permitir la obra de Dios en ti.
Porque no, fíjate que no va a ocurrir porque te recuerdes o porque te dejes de olvidar. No, la vivencia en lo divino es el producto de haber participado en el trabajo que Dios realiza en tu espíritu para que Él te habilite. Y cuando eso ocurre, porque el Espíritu Santo finalmente escribe en las tablas de tu corazón, esto ya es un régimen, ¿te das cuenta? Esto ya es la transcripción de la naturaleza divina a tu espíritu, de la escritura a tu espíritu. Entonces, esas palabras que son vivificantes operan para que en automático tú funciones de manera natural en lo divino, como lo hace Jesús. Jesús no tiene que acordarse, ¿cómo se vive esto? En comunión. ¿Qué es comunión? ¿Te das cuenta? O sea, esto sería absurdo en Jesús. Para él eso es absolutamente natural. No hay para dónde hacerse. Es que todo es comunión. Bueno, ahí está nuestro proceso, ¿no? En la crianza de Dios, Él está trabajando por el proceso de verdad, que la mayoría ya tenemos claro. El proceso de verdad es las 4 operaciones del Espíritu Santo. Toda verdad te es primero mostrada en revelación, que es una obra divina que alumbra los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver lo que de otra manera no se puede ver. Cuando Dios opera revelación en tu espíritu, tú ves lo que jamás habías visto. Eso que te habla, lo ves. Y usamos terminología terrenal, ¿no? Me cayó el 20, etcétera, etcétera. Pero ten muy presente, eso es revelación. ¿Para qué? Para que tú decidas si compras esa verdad, si vas a guardar en ti esa palabra, si vas a recibir esa promesa y dar entonces pie o entrada, curso al trabajo que continúa a revelación. Una vez que esa transacción espiritual se da en tu espíritu y queda eso pactado, tú estás viviendo fe. Porque fe quiere decir que Dios se ha comprometido contigo y tú te has comprometido a permitirle cumplirlo en ti. Entonces entras a la vivencia del cumplimiento. Pero el cumplimiento ya no es en el ámbito humano, ¿no? Los mandamientos de Dios hay que obedecerlos a como dé lugar. No, ahora la obediencia es a la fe. ¿Te das cuenta? Porque yo no estoy buscando obedecer, amar a Dios. Estoy buscando que Dios habilite comunión en mí para que yo ame como Él ama, con Él, para que el amor que Él es, opere en mi espíritu y que Él me santifique por completo de todo lo que estorbe la operación y la manifestación de esa maravillosa parte de la naturaleza divina que es amor, paz, gozo, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad, santidad, todo, ¿sí? Es su trabajo y vivir fe es vivir, entonces, el cumplimiento de esa promesa en tu vida. ¿Qué resulta del proceso de redargüimiento? Pues libertad, porque lo que está estorbando, y todos traemos estorbos, ninguno entra a esto para, pum, nací y mírame cómo voy sin... Yo no necesito santificación. Eso no sucede. Eso, lo más natural en nuestras vidas es estar siendo santificados constantemente, ¿sí? Pero
Aquí ocupémonos un momento de también permitirle al Espíritu Santo aclarar más cómo vivir santificación. Santificación no es la operación de estar sacando de ti lo que ya quedó destruido. Porque aquí, cuando no tenemos claridad en esta verdad, entonces, y lo escuchamos en la manera en la que nos expresamos, cuando decimos, es que yo todavía traigo mucha suciedad, yo todavía traigo mucho esto, yo todavía traigo mucho aquello. Bueno, esa es una persona que todavía está, lo que trae es mucho engaño. Sí, está engañado todavía. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser que esta persona que ya abrió el corazón a Jesús, que ya fue redimida y regenerada, todavía traiga un montón de inmundicia, de cosas así? Eso no es congruente con la verdad de Dios. Lo que trae es un entendimiento no renovado. ¿Te das cuenta? Entonces, el asunto de vivir la renovación y de ver el avance, y lo estamos escuchando en el testimonio que Dios habla a través de esta familia, pues es el avance de la renovación, es cuando ese hijo se ubica en su nueva realidad y ya no se da permiso de identificarse con el hombre viejo, con quien fue como ser adámico. Porque fíjate que Dios no dijo, mira, yo te adopto, pero jamás me voy a olvidar de quién fuiste, por si acaso, ¿no? O sí, así es el pacto. Escucha, está registrado en el libro de Jeremías, en Hebreos el capítulo 8, y dice, Dios dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca jamás me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. A ver, ¿cómo está ese pacto? Pues, ¿cómo puede Dios olvidarse? Bueno, y algunos creamos estas doctrinas terrenales, humanas y por lo tanto engañosas al respecto. Pero mira, realmente es sencillo cuando el Espíritu Santo te muestra cómo es eso, ¿no? Pues es que cuando fuiste regenerado, en Romanos capítulo 6, verso 6, Dios nos dice lo que sucede. Dice que Él tomó a tu ser pecaminoso, lo crucificó juntamente con Jesús, lo juzgó, lo condenó y lo mató, lo destruyó. Entonces, por eso es que ya no hay memoria, porque está, no solo, si estuviera enterrado, pues allí podríamos llevarle florecitas, ¿no? Pero fíjate que no está enterrado, está destruido. Quien fuiste ya no existe. Y cuando en tu proceso de renovación llegas a permitirle a Dios establecer esa verdad en ti, entonces se te va a quitar toda asociación lógica racional con tu hombre viejo. Ya no eres esa persona. Ya no va a caber en ti ese pasado. Por eso en estos últimos ágapes Dios ha estado hablándonos de cómo vivir comunión en las memorias del pasado, en las relaciones que tuvimos como seres humanos.
Sí, porque si tú vas a ser hijo y ser criado en la semejanza de Jesús, esas relaciones tienen que ser transformadas en relaciones divinas. Todas. No porque las demás personas sean divinas. Qué bueno que lo sean y que lo vivan. Pero porque tú eres divino. Dime tú, ¿con quién tuvo Jesús una relación humana? Con nadie. ¿Por qué? Porque él no es humano. Nunca lo fue. Se hizo hombre, pero no humano. Él no nació de la simiente de Adán. Él nació de Dios, como tú has nacido de Dios. Entonces, Jesús se relacionó con toda la humanidad y en particular con los seres con los cuales convivió e interactuó, pero desde su naturaleza, ¿sí? Todas las relaciones de Jesús con los seres humanos son relaciones divinas. Por lo tanto, también las nuestras. Bueno, eso nos pone ante la realidad de tener que ser santificados, vaciados de toda esta lógica y raciocinio que nos sigue amarrando a relaciones humanas y ser crecidos en entendimiento y en práctica de cómo vivir relaciones divinas con toda esa gente con la cual convivimos y que en su concepto de ellos nos ve como seres humanos. ¿Sí? Porque tienen sus memorias de ti y te van a decir, yo te conozco, no te hagas, conmigo no te hagas, yo sé quién eres, yo sé quién has sido y nadie cambia, así que no seas hipócrita, bla, 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 bla. Está hablando un ser humano dentro de su lógica, de su experiencia, de su dolor o de su envidia o de sus celos o de su orgullo o de sus pasiones o de lo que sea. Pero el asunto es quién eres tú para ti, ¿sí? Eres producto del trabajo de Dios. Te ubicas allí, tienes eso ya escrito en tu corazón, porque eso es lo que sigue al redargüimiento, ¿ves? Tenemos que ser vaciados de todo ese raciocinio. Entonces, el que dice, es que yo todavía batallo con este asunto, con aquel. Lo que está batallando es con no saber quién es. Porque el día que se ubique y compruebe, porque lo hermoso de ubicarte es que el poder de Dios, hace rato nuestra hermana Sol estaba hablando de su proceso, ¿no? Y cómo él está siendo llevada a ya no usar su suficiencia, su capacidad, sino buscar la capacidad de Dios en ella. Qué maravilloso. Magnífico trabajo de Dios llevar a sus hijos allí. No, 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 yo necesito que uses tu fuerza. Eso no es aceptado en comunión. ¿Quieres participar de la naturaleza divina? El poder es de Dios. El carácter es de Dios. Todo es divino, por lo tanto, tú participas de lo que Él ya es. Y eso es lo que hace asombroso lo que nos ha sido dado, porque no vamos a necesitar 1000 años para crecer en la semejanza de Jesús. Lo que necesitas es crecer en la vivencia de fe para que Dios cumpla y Él sí puede santificarte por completo y puede habilitarte para que vivas comunión y entonces participes. Eso es corrección, habilitarte para que vivas comunión. Solamente la vives si te entiendes hijo, si participas como hijo, si te prestas a la vivencia de un hijo divino que está ejemplificada y establecida en cómo Jesús vive su relación con Abba. Es la misma relación a la que tú eres llamado. Pero esto quiere decir que Jesús
como él mismo nos lo atestigua, no habla sus palabras, no hace sus obras. Viviendo comunión, Jesús declara, el Padre que mora en mí, él hace sus obras. Y está la promesa en Juan 14:10, Jesús declara eso. En Juan 14:12, Jesús se compromete. Dice, de cierto, les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago en comunión, él las hará también. Y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. ¿Te das cuenta? O sea, tú y yo estamos eh, rodeados de enormes promesas que Dios anhela cumplir en nuestras vidas, en nuestro entorno, pero para ello este asunto de ser renovados es vital. Bueno, conforme este trabajo de Dios avance en tu corazón, Él va a ir identificando, y eso es lo que podemos apreciar por el Espíritu Santo en nuestra vida personal y en la de nuestros hermanos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que Dios está cumpliendo porque esta persona está comprobando, esta persona está entrando a fe, esta persona está siendo confrontada con algo que tiene que ser santificado en su vida, pero está en fe, no está viviendo condenación, no está viviendo engaño, sino que está viviendo fe, porque se está viendo con algo que va a ser limpiado de su vida, algo que ya no puede seguir operando en su vida. Eso es maravilloso, eso es un magnífico paso, un magnífico momento. Y luego están los que están comprobándose hijos en algún aspecto, ¿sí? Por ejemplo, hoy Lulú compartió de que ejemplifica esto de las relaciones, ¿no? Esta interacción con personas que estaban tachadas en su corazón por eventos del pasado humano y que las va a volver a ver y surge eso otra vez en ella, pero ella toma la elección de vivir comunión. ¿Y qué sucede? Pues que hubo una manifestación divina en ella y hacia estas personas que fueron bendecidas por lo que salió de Abba desde el corazón de su hija. Comprobación, ¿te das cuenta? Y conforme esto empieza a operar, entonces todos esas maneras de pensar que les servía, que era obligada al ser humano, a ti ya te estorba, ya no es tuyo, ya no es quien tú eres. Tú empiezas a arraigar en quién ahora eres. Y recuerda, nada crece si no arraiga. En el ejemplo que Dios nos da de ser como plantas, ¿no? ¿Cómo arraigo? Tomando decisiones de vivir comunión, de pararme en fe para que Dios cumpla ante las exigencias que ocurren en mi día a día, en mi ejercicio de lo cotidiano. Pero esto nos trae entonces a la cuarta parte de la habilitación de los hijos. Y vamos hoy a ocupar algunos minutos en que esa parte quede enfocada para que en este proceso de ubicarnos, todos empecemos conforme vamos caminando, a tener clarísimo que ser hijos es ser parte de quien Dios es y es ser parte de lo que Dios hace. ¿Sí? No hay cómo crecer en lo divino sin que eso suceda en tu vida.
Y bueno, Dios es sinónimo de dador. Eso es el significado de la palabra Dios, dador de vida y de todo a todos. Entonces, puedes ver que en esa designación, en esa definición, pues el flujo es de Dios hacia otros, ¿no? Eso es en esa dirección, ¿sí? Dios es dador, Él da, Él da, Él da, de su abundancia. Por eso en Juan el capítulo 1, hablando de Jesús como hijo, y cada vez que se hable de Jesús, permítele al Espíritu Santo mostrarte quién tú eres en su semejanza. Entra a fe, porque si tú ves a Jesús y dices, qué bonito es Jesús, pero yo no, entonces estás atorado en una idolatría con Jesús. Porque la naturaleza humana, eso es idólatra. Pero si vas a vivir la vida de hijos, todo lo que se refiere a Jesús se te muestra para que lo recibas como promesa de lo que tú estás siendo hecho. O sea, aquí está Jesús, para allá vas tú. Estás siendo invitado a vivir esto. ¿Cómo? En comunión. Pues mira lo que se dice de Jesús, lo que el Espíritu Santo dice de Jesús en Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo, porque en los versos anteriores introdujo a Jesús como el verbo de Dios, el que habló, el que dijo sea la luz y fue la luz, se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, permítele al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento en revelación aquí. Dios es dador. Dios es espíritu, por lo tanto, invisible al, al, a la visión terrenal, física. Dios se manifiesta en su creación. Romanos capítulo 1, el Espíritu Santo dice, todo lo que de Dios se conoce es manifiesto por las obras creadas. De modo que ningún ser humano tiene excusa de decir, es que yo nunca he visto, quién sabe Dios. Es que estás viendo su trabajo. Pero Dios se hace visible en la tierra cuando Jesús toma forma de hombre. Por eso dice, y aquel verbo se hizo carne. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2, el Espíritu Santo habla de esto mismo y dice que siendo igual a Dios, no usó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahí está Jesús. ¿Haciendo qué? Haciendo visible a Dios. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado, Él le ha hecho visible. Pues, ¿qué vimos? A un dador, ¿cierto? O sea, tú ves a Jesús que formó toda una cosa para andar pidiendo, o ves a Jesús dando. Ojo,
ser hecho hijo de Dios, entonces es ser hecho participante de Dios. ¿Y Dios qué hace? Él va a dar. Entonces escucha a Jesús, yo para esto he venido, para que tengas vida. Yo vine a dar, no vine a pedir. Yo vine a servir, no a ser servido. Esa es la mente de Cristo, eso es la lógica divina, eso es ser hijo. Pues visualiza por el Espíritu Santo a Jesús viviendo comunión en toda su existencia terrenal. Cuando fue instruido a manifestarse, porque estuvo aquí en la tierra, nació y pasaron 30 años más o menos antes que él se manifestara a los seres humanos. Pero cuando esto empieza a ocurrir, Jesús es guiado por el Espíritu Santo a todo. Él no anda, bueno, creo que le voy a hacer así, le voy a hacer acá. Y hay producciones, ¿no? En películas, en obras artísticas, donde tratan de entender a Jesús y de ponerlo como si fuera una persona que está, pues es fruto de entendimiento humano, ¿no? Entonces queremos pintarlo dentro de ese esquema, pero Jesús vive comunión, 24/7, o sea, no hay un momento en su existencia en que Él se desconecte de comunión durante su tiempo en la tierra. Hasta que llega a la cruz y hay un desconecte, pero es por el juicio sobre el pecado. Eso es otro asunto. Durante el ministerio de Dios en la tierra, ¿qué hace el Hijo? Vivir comunión, y lo que el Padre es, el Hijo lo manifiesta. Juan capítulo 5, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Y todo lo que el Padre le muestra, esto también hace el Hijo. Lógica divina. ¿Sí? Entonces, todo lo que ves que está registrado en la Escritura sobre la vivencia de Jesús en la tierra es comunión. ¿Sí? El Padre hablando por la boca de su Hijo, el Padre haciendo, dando bendición, dando vida, dando salud, dando esperanza, dando perdón, etcétera, etcétera, dando y dando. ¿Ya te viste? Sí. Esto es lo que somos aquí en la tierra. Cuando el Espíritu Santo dice, como Jesús es, así eres tú, así somos nosotros en esta tierra. 1 Juan 4. Está hablando de eso. Porque eso es precisamente lo que está en el corazón de nuestro Padre, lo que está en el corazón de Jesús. En Primera de Pedro nos dice el Espíritu Santo que no nos confundamos, que Dios no retarda su promesa, como algunos lo interpretan, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué sucede cuando un ser humano procede al arrepentimiento? Pues que es adoptado, hecho hijo. Entonces tú y yo estamos aquí para eso, ¿sí? Para participar de lo que Dios es como hijos, que es nuestra vivencia de lo divino, y de lo que Dios hace. Conforme tú recibas esta verdad para ti y permitas la obra de Dios, primero revelación, redargüimiento, la limpieza que Dios tiene que hacer en cada corazón, que en unas partes de la Escritura es llamada la circuncisión de Cristo, que es cortar de nuestro corazón toda la lógica egoísta, envidiosa, celosa,
insegura esto, todo eso tiene que ser santificado, porque el que no permite esa santificación, pues no puede participar de lo que Dios es ni de lo que Dios hace, ¿sí? Uh, y por eso ha habido tantas desviaciones en la historia de la familia divina en la tierra. Así que mírate, fe, recuerda que fe te ubica en la promesa cumplida. En otras palabras, fe te permite creerle a Dios de tal manera, en tal magnitud, que puedes dar por hecho lo que te prometió. Ante una evidencia de que eso todavía no está cumplido, pero tú puedes ya darlo por hecho porque el que prometió es fiel. Eso es la vivencia de fe. Entonces, si ya está, si tú puedes ubicarte en la promesa cumplida por fe, entonces estás declarando que tú ya te puedes parar aquí, ¿sí? Y funcionar aquí y dejar que Dios cumpla lo necesario para que esto opere, para que esto funcione. Bueno, esto entonces tiene una aplicación importantísima en, perdón, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. En toda interacción que tenemos con personas en la tierra, porque vamos a ser habilitados, estamos siendo habilitados para manifestar al dador, ¿sí? Entonces, fíjate, es totalmente diferente cuando Jesús interactúa con una persona en la tierra. Él está escuchando al Padre, él está prestándose a que lo que Abba tiene en su corazón para esa persona, Jesús lo viva. Él se une al Padre para vivir piedad, para vivir amor, para vivir lo que el Padre tiene preparado para esa persona. Y Jesús, que es eterno, que conoce la eternidad, pues sabe que antes que existiera el mundo, esta persona ya estaba en el corazón de Dios. Entonces imagínate cómo lo ve Jesús, o sea, y conoce el propósito de Dios. Que esta persona que hoy está sujeta a legiones de demonios que lo convierten en un monstruo, una amenaza y una persona absolutamente no deseada, Jesús lo ve transformado. El propósito del Padre para esa persona es un hijo, es un hermano suyo, semejante a él. Pues, ¿cómo lo va a tratar Jesús? Pues ciertamente en su condición de endemoniado gadareno, él no puede corresponder, ¿verdad? Él está endemoniado, él está viviendo su posesión demoníaca, él está viviendo su tormento y su ira y todo lo que el diablo hace adentro de una persona. Pero Dios está viviendo amor, Dios está viviendo fe, Dios está viviendo gozo. Y viene a dar. Y empieza con ¿qué? Con hacerlo libre. ¿Sí? Ahora nos toca a ti y a mí. Porque cada persona con la que interactuamos califica igual con Dios. No importa de dónde vengan, no importa dónde estén ahorita, están en la cárcel, están aquí, están allá, están metidos en una banda delincuente, son de lo peor en su ejercicio como seres humanos. No hay diferencia. Abba conoce a cada uno y los quiere para hijos. Y si estás escuchando a Dios hoy, entonces va a empezar a armarse en ti
la mente de Cristo. ¿Sí? Y vas a poder empezar a verte participando en las obras del Padre y a poder entender por qué se nos declara en Efesios capítulo 2, verso 10, bajo estas palabras, donde dice el Espíritu Santo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. La mente de Cristo funciona ante estas personas con las que interactuó en comunión, diciéndole, Padre, ¿qué tienes preparado para esta persona? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué le vamos a dar? ¿Es porque hay gozo? Porque eso estaba preparado. Esto no es, ay, esto no lo teníamos contemplado. Ay, esto, qué sorpresa. Esto no me lo esperaba. Eso no existe en la vida divina. La mente del Hijo no vive sobresaltos. Vive lo previsto por el Padre, lo provisto por el Padre, para que el Padre haga sus obras, las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Ahora, eso quiere decir que hoy, en tu hogar, hoy en tu ámbito laboral, hoy en tu ámbito social, hoy en tu ámbito espiritual, si hablamos de la familia divina, no importa, porque mire, amada familia, lo peor que nos puede suceder a los hijos de Dios es que caigamos en el jueguito del enemigo de segmentarnos, ¿no? Y de crear estos grupitos, ¿no? Divisionismo espiritual de yo no soy de esos, yo no soy de aquellos, yo soy de eso, yo soy de acá. No, 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 por favor, que Dios de verdad nos santifique de esa obra diabólica, porque es una obra diabólica. Si Dios está trabajando en ti, Él no ve marcas, Él ve a personas. Y aquellos que han recibido a Jesús en su corazón, Él ve a hijos. Hay hijos que están en engaño, hay hijos que están en rebeldía, hay hijos que están en necedad, hay hijos que están en prisiones de amargura, hay hijos que están en todo tipo de situación. Pero los que Él ha engendrado, Él los conoce y Él quiere llevarles vida. Entonces tú y yo no podemos participar de lo que Dios hace si no participamos de lo que Dios es. ¿Lo ves? Y no podemos participar de lo que Dios es y no participar de lo que Dios hace. Porque cuando participas de amor, pues, ¿qué hace amor? Ama. Y amor, ¿qué hace con un ofensor? Lo perdona. Pero no se trata de, ya lo perdoné, el que vive ahí con su problema. No, eso no es Dios. Dios no dijo, pues yo los amo, pero ahí se ve, ¿no? No. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Los mandó a volar, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. ¿Te das cuenta? Entonces, la historia de Jesús, por ejemplo, ahorita estamos en diciembre y el mundo va a entrar en esta celebración comercial de la Navidad y la celebración, la memoria religiosa de Jesús para el mundo cristiano. Pero ¿qué va a vivir la familia divina? ¿Qué vas a vivir tú?
Pues la respuesta correcta debe ser las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Y cuando este es tu enfoque, cuando llegas aquí, cuando empiezas a verte viviendo comunión para las obras que el Padre preparó de antemano, tu crecimiento va a despegar. ¿Sí? Porque en esa vivencia, las cosas que en ti no operan en comunión se van a hacer manifiestas. Y aquí está el consejo de parte de Dios para todos nosotros. Cuando tú estés viviendo guianza para las obras de Dios y lo que surja en ti no es divino, por favor, no le des lugar al diablo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Porque él está ocupado en ver cómo te desvía, cómo te distrae, cómo te corrompe, ¿sí? Cómo te engaña, cómo te seduce. Y una de sus grandes estrategias es el ministerio de condenación, de acusación y de condenación. Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar el testimonio que hoy nos compartió Lulú, ¿no? Se va a dar esta interacción con personas que en su pasado humano no cabían, no había cómo relacionarse. Es una relación dañada. Lulú es hija. Entonces el enemigo viene a provocar que tú te vuelvas a enganchar en el pasado, que te ubiques allá, que revivas las ofensas o los pecados o lo que haya sido. Y si le das lugar, bueno, pues no vas a participar de las obras que el Padre preparó, ¿verdad? De ninguna manera. No va a suceder. Pero si tú te das a vivir comunión, entonces es muy sencillo que quede identificado aquello que no conduce a comunión. Todo lo que no conduce a comunión no proviene de Dios. Así que ya los que estamos enfocados en la vivencia de comunión, estamos ya seguros de estar viviendo engaños, ¿sí? Porque si vienen pensamientos o palabras o inclusive personas a buscar, porque el enemigo tiene sus acomedidos, ¿no? Y algunos vienen con Biblia en mano a hablarte de esto, de aquello, de lo demás, pero no a meterte a comunión. Y ahí es donde tú puedes estar en comunión, viendo qué les va a dar Dios a esas personas también, porque no se trata de que tú te defiendas o tú andes viendo cómo le haces. La belleza de comuniones se acabó, todo se acabó. Tú permaneces participando de lo que Dios es, permitiendo que Él te santifique. Entonces, cuando algo en ti no funciona divinamente, ¿qué haces? Permanece en comunión. Pero ¿cómo voy a poder, hermano, si lo que me está pasando aquí adentro no es divino? Pues ¿y quién te va a santificar? ¿Quién? Ya te diste cuenta que no es divino, que algo en ti tira a lo incorrecto. ¿Ahora qué vas a hacer? Desconectarte de comunión porque en el raciocinio no renovado eso te descalifica para estar en comunión. Eso es darle lugar al diablo. Si hay un momento crítico para permanecer en comunión, es eso. Porque, amada familia, para cuando tú te das cuenta que traes eso adentro, ¿tú crees que tu padre no lo sabe? ¿O crees que él vive engañado de, ay, mira qué bonito está Cristóbal ay, Cristóbal, yo no sabía que traías eso adentro. No, él sabe lo que no está santificado en mí todavía.
Lo conoce perfectamente y en ti también. ¿Y qué está esperando? Que se dé el momento que Él tiene preparado para traerme a santificación. Entonces, si en ese momento en que surge eso, yo cometo el error de salirme de comunión y de una de muchas, ¿no? Porque puedo darle curso al coraje, ¿no? Pues es que me sacó y me ganó. Te ganó, te sometiste como tonto completamente a algo que ya, tú ya no eres esclavo, tú ya eres libre, tú tienes autoridad de no someterte a nada. O te descalificas, ¿no? Te sales de fe porque dejas de ser hijo, dejas de ser heredero de promesa, dejas de estar en el compromiso de Dios para que Él te santifique por completo y te vuelves culpable otra vez. Yo no puedo estar ahí porque mira cómo estoy, cómo voy a andar yo en eso, si mira lo que me salió y no, pues yo ya no puedo dar la cara, tampoco voy a ser hipócrita, bla, 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 bla. Y yo sé que a todos nos ha pasado, amada familia, no estoy criticando, estamos hablando verdad, siendo confrontados en amor para ser traídos a la vivencia plena de comunión. Entonces, fíjate lo hermoso de lo que Dios nos está hablando. Cuando esto ocurre en tu corazón y lo que surge en ti no es divino, ese es el momento en que tienes que arraigar en comunión. Porque ¿sabes qué dice el Padre? El Padre dice, si me confiesas eso, ¿qué te está pasando? Yo soy fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. ¿Cuándo se ofrece que seamos limpiados? Cuando nos surge la mugre, ¿no? Entonces esto es importantísimo, importantísimo. No salirte de comunión porque algo no divino quiere mandar en tu corazón, sino aprender a permanecer allí, ir directo al Padre, no darle curso ni a la tentación, ni a la amargura, ni al orgullo, ni a lo que sea, la ira, a la depresión, a lo que sea que está tratando de manifestarse en ti, que te arrastraba antes. Tú tienes que saber pararte en quien ahora eres y vivir el compromiso de tu Padre y decir, Padre, gracias, porque tú estás aquí para santificarme. Y yo me presento a ti. Y hay instrucciones. Romanos capítulo 6 está lleno de instrucción sobre este segmento específico, terminando la verdad, la manifestación de lo que ahora somos, muertos al pecado y resucitados juntamente con Jesús. Se nos dice cómo vivir eso. Empezando en el verso 12, el Espíritu Santo te dice, esto es como lo vives. Ya no te sometas al pecado. Ya no le presentes los miembros de tu ser al pecado para que lo obedezcas como esclavo. Preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y tus miembros a Dios como herramientas de santificación. Entonces, fíjate, si mi mente se me iba a lo incorrecto, ahora se la presento a Dios. Cuando se quiere ir a lo incorrecto, pues ¿quién la va a arreglar? ¿Quién se comprometió a hacerme como Jesús? Pues se me quiere ir para allá, Padre, yo me presento a ti como tu hijo. Y esta mente que no obedece, te la presento para que la arregles. Gracias. Y vas a descubrir el poder de tu Padre, su fidelidad y la sencillez con la que Él hace las cosas que son imposibles a cualquier otra persona. Resumiendo entonces, amada familia,
somos sujetos de bendiciones, como lo describe el Espíritu Santo en Efesios capítulo 1, se nos ha dado toda bendición espiritual. Estamos comprobándonos ahí. Estamos en un momento de descubrirnos y de comprobarnos hijos y de ver que en efecto somos de la naturaleza divina y que la comunión está disponible 24/7 y todo eso es maravilloso. Ahora el Espíritu Santo está alumbrando y diciendo, amplía el marco de tu ubicación para que te comprendas en el trabajo que está haciendo Dios, Abba, Jesús y el Espíritu Santo en ti, para que vivas verdaderamente comunión. Y comunión es vivir participando de lo que Dios es y participando en lo que Dios hace. ¿Sí? Y si vas a ser hijo, vas a ser dador, como Jesús lo es. Entonces, eso transforma tu existencia en la tierra, porque toda interacción que tienes con los demás, desde tu círculo familiar hacia afuera, es para que Dios dé contigo, ¿sí? Y todo donde tú has estado viviendo de pedir y de ver quién te da, se te va a quitar. ¿Sí? Tú no vas a ser una persona que anda buscando quién te dé. Tú vas a ser Dios. Es lo que va a salir de ti. No vas a ser un Dios, vas a ser uno con Él. Y Él está ocupado en dar. Y para cada persona, como Él las conoce a todas, las conoce perfecto y las ama a cada una, entonces Él lo que busca es traerlos a Él. ¿Para qué? Para ser los hijos, para ser los dadores también. Y es en ese contexto, entonces, en el que es preciso que los hijos vivamos los servicios divinos que nos habilitan para vivir comunión. Y hoy hemos tocado una vez más en el proceso de verdad que es operado por el Espíritu Santo, en el cual, por ejemplo, lo que hoy Dios ha alumbrado en tu entendimiento, tú vas a decidir si resulta en un compromiso que vas a vivir en fe para que Él lo cumpla en ti. Y si ese compromiso entonces te permite vivir en fe la santificación, que te va a hacer libre de todo lo que estorba, que esto se cumpla en ti, que va a escribir en ti la mente de Cristo para que funciones de esa manera innata, natural, que eso sea a donde tu corazón se va, ¿sí? Sin tener que estarle, ay, no, eso no es la obra de Dios. Deja de operar allí. Permite la santificación y la corrección, que es donde queda otra vez, o queda por primera vez en nosotros, escrito el raciocinio divino, que te va a permitir funcionar como hijo. Y luego entiende que eso es para ser dador con Dios. ¿Sí? Y que en ese proceso nunca le des lugar al enemigo. Él está ocupado en ver cómo te desvía, cómo te roba, cómo te engaña, cómo te seduce a escucharlo. La belleza de comunión es que no tienes que... ¿En qué canal de la televisión sale Dios? ¿En qué canal del radio? ¿En qué boca habla Dios para andarla buscando geográficamente? No. Él en ti. Le abriste el corazón, Él entró. Y si entró es porque te ha redimido y regenerado, eres una nueva criatura. Ahora ocúpate de permitirle habilitarte para vivir este ágape maravilloso, que es, ágape es donde se vierte el amor,
y el amor obra, ¿sí? Por eso la canción que se puso al inicio de esta mesa, pues es hermosa porque describe qué sucede, ¿no? Soy transformado, soy perdonado, soy aceptado, pero soy santificado y habilitado para ser dador. Damos gracias, Padre. Tú eres dador, no hay cómo negarlo. Jesús, eres dador. Espíritu Santo, eres dador. Vives dando. Y hoy nos hablas de unirnos a ti para dar, para que tú des a las vidas que nos rodean, para que quede claro en el corazón de cada hijo que de eso se trata nuestra estancia en la tierra, ser hechos dadores contigo, dadores de vida y dadores de todo aquello que tú quieres dar a los que nos rodean. Padre, esto requiere de un trabajo enorme que nadie sino tú puede cumplir en nuestros corazones. Y hoy lo aclaras y nos instas a entrar a fe aquí y a crecer de donde ya nos has traído a lo que sigue. Porque si algo tú anhelas es ver la manifestación gloriosa de tus hijos aquí en la tierra. ¿Y qué es eso? Pues que tú des, que así como Jesús anduvo en la tierra dando vida, dando gracia, que así cada uno de tus hijos empiece a manifestarte. Y eso va a ser glorioso. Está siendo glorioso donde empieza a operar. Así que, Padre, gracias por el pan que nos ha servido y que estamos recibiendo y que continuaremos recibiendo en nuestro espíritu 24/7 para que este pan vivifique en cada uno de nuestros corazones y lo que has hablado se cumpla en nuestras vidas y dé fruto y tú seas glorificado en ello, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ser quien tú eres, por aceptarnos, por vivir para que crezcamos en tu plenitud. Gracias. En tu nombre damos gracias. Amén. Familia divina, bendiciones.